Esta segunda parte, lo que tenemos que hacer acá es calcular el dominio natural, ¿sí?, de las siguientes funciones y luego las primeras y segundas derivadas parciales que tiene cada una de ellas. Entonces vamos a empezar con la primera, que es logaritmo natural de x al cuadrado más y. Siempre es importante definir el dominio de las funciones derivadas porque tienen que estar relacionadas con el dominio de las funciones a las que le dieron origen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, dado que tenemos logaritmo natural, todo lo que está dentro del logaritmo natural debe ser mayor estricto que 0, por definición. Entonces eso nos obliga a nosotros a plantear la siguiente desigualdad. Que x al cuadrado más y sea mayor estricto que 0. Si restamos en ambos casos x al cuadrado de ambos lados, vamos a tener ¿sí?, que y va a ser mayor que menos x al cuadrado, y con lo cual, fíjense que en este caso, el dominio de f va a ser todo el conjunto de números x y pertenecientes a R2, tales que y va a ser mayor que menos x al cuadrado. Si lo quisieran dibujar, esto no hace falta, digamos, pero como para tener una idea de qué es lo que estamos tratando, menos x al cuadrado es esta parábola, ¿sí?, y el dominio, vamos a dibujarlo en negro, ¿sí?, van a ser todos los puntos mayores que la parábola en sí. Entonces es toda esta región del plano. Bueno, dicho eso, vamos a encarar las primeras derivadas. Tenemos la primera derivada respecto de x, ¿sí?, en este caso vamos a calcularlo con regla de la cadena. ¿Sí? Tenemos para el logaritmo 1 sobre todo lo que está dentro, x al cuadrado más y luego multiplicarlo por la derivada de lo que está dentro respecto de la variable, que en este caso es x, ¿sí?, con lo cual acá vamos a tener 2x, ¿sí?, con lo cual esta derivada va a quedar como 2x sobre x al cuadrado más y. Luego viene la derivada parcial respecto de y, que sigue la misma lógica, ¿sí?, de regla de la cadena en este caso. Vamos a tener 1 sobre x al cuadrado más y luego la derivada de y, que en este caso va a quedar 1, con lo cual esto vamos a tener 1 sobre x al cuadrado más y. ¿Sí? Bien, de cada una de estas ahora tenemos que calcular las segundas derivadas. Entonces, para las segundas derivadas vamos a tener que calcular la derivada parcial de x dos veces, es decir, la derivada de x, volverla a derivar por x, la derivada parcial de y dos veces, es decir, derivada de y, nuevamente derivada de y otra vez, y luego las derivadas parciales cruzadas, es decir, derivar la primera derivada de x por y luego la derivada de y por x, ¿sí?, acá, por las dudas, ¿sí?, en teoría, si la función es de clase C2, debería dar lo mismo en ambos casos. Entonces, para escribirlo mejor, vamos a ponerlo de esta forma, por ejemplo. La segunda derivada respecto de x, ¿sí?, en este caso podemos usar la regla de la división. ¿Sí? Es decir, la primera derivada por la segunda sin derivar, todo esto respecto de x, más la primera sin derivar por la segunda derivada, que en este caso nos va a quedar 2x, todo esto sobre x al cuadrado más y. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí?, esto nos va a quedar como segunda derivada respecto de x, menos 2x al cuadrado más 2y sobre x al cuadrado más y. Acá aclaramos siempre, ¿sí?, que el dominio de ambas funciones, a pesar de que individualmente pueden ser distintos que el dominio de la función madre, siempre hay que acotarlos al dominio de la función original, ¿sí?, porque es un efecto, digamos, de cascada que se hace. Entonces, en este caso, el dominio de f en función de x va a ser igual que el dominio de f, ¿sí?, es decir, vuelvo a copiar este texto acá, lo mismo que el dominio de f respecto de y, que va a ser lo mismo que el dominio de la función original. Y en este caso es lo mismo, ¿sí?, el dominio de la función de secundaria respecto de x va a ser el dominio de f, que es toda la región por encima de la parábola menos x al cuadrado. ¿Sí? Eso para tenerlo en cuenta. Bueno, luego de esto, ¿sí?, calculamos la segunda derivada respecto de y siguiendo las mismas reglas. ¿Sí? Acá también lo mismo, esto se puede pensar también como si fuera x al cuadrado más y a la menos 1, con lo cual podemos, si lo derivamos, vamos a tener menos 1 por x al cuadrado más y a la menos 2 por 1, que es la derivada de y, con lo cual esto va a quedar como menos 1 sobre x al cuadrado más y, todo esto al cuadrado. Y nuevamente, el dominio de la segunda derivada de y nos va a quedar como el dominio de la función f en definitiva. ¿Sí? Y luego viene el turno de las derivadas cruzadas,
Entonces ahora nos toca el turno de las derivadas parciales cruzadas, ¿sí? Entonces en este caso fíjense, derivada primero respecto de x y luego respecto de y, en este caso vamos a tener la primera derivada respecto de y del primer término es 0 por x al cuadrado más y, menos 2x por la derivada respecto de y que va a ser 1, de lo que está acá abajo, todo esto sobre x al cuadrado más y, que termina quedando como menos 2x sobre x al cuadrado más y. Ahora hacemos la otra derivada, la derivada primera respecto de y y luego respecto de x. Esto también, esta función, la derivada respecto de y, la podemos poner como x al cuadrado más y, todo esto a la menos 1. Es otra forma de pensarlo también. Entonces, en ese caso, volviendo a derivar, tenemos menos 1 por x al cuadrado más y, todo esto a la menos 2, ¿sí? Igual que antes, y acá en este caso, la derivada respecto de x que nos va a quedar 2x. Con lo cual, si lo juntamos, multiplicamos todo esto, menos 2x va a quedar en el numerador, y luego x al cuadrado más y al cuadrado, acá perdón, esto iba también, eso va a ir para la derivada parcial cruzada respecto de x, ¿ok? Entonces, corroboramos acá que ambas derivadas son iguales y valen lo mismo. Fíjense qué es lo que sucede en esta función. Nosotros acá tenemos una función que va de R3 a R, es decir, de 3 variables, ¿sí? Y la idea sería tratar de calcular de vuelta nuevamente derivadas parciales, primeras y segundas, ¿no? Para empezar, fíjense que el dominio de toda esta función no tiene restricciones, porque justamente al tratarse de funciones, de combinación de funciones trigonométricas y lineales, acá básicamente no tenemos, digamos, mayores inconvenientes, con lo cual podemos proceder a derivarlas sin mayores problemas. Entonces acá en este caso vamos a tener la derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de y la derivada parcial respecto de z. Fíjense, la derivada parcial respecto de x, en este caso es x es 1 por seno de y, más toda esta parte que va a quedar directamente como seno de y. Después la derivada parcial respecto de y, vamos a tener x por coseno de y más coseno de z, ¿sí? Entonces vamos a tener x coseno de y más coseno de z, y después la derivada parcial respecto de z, toda esta parte se anula y esto va a quedar como menos y por seno de z. Bueno, a partir de estas primeras vamos a ir despejando todas las segundas derivadas. Por ejemplo, respecto de z tenemos la derivada respecto de z primero y luego respecto de x, derivada respecto de z luego respecto de y, derivada respecto de z respecto de z. Y ver cuánto nos va quedando en cada caso, ¿no? Desde z respecto de x nos va a quedar 0, porque no tenemos x acá. Respecto de y, ¿sí? Esto nos va a quedar menos seno de z, y respecto de z nuevamente nos va a quedar menos y por coseno de z. Busquemos nuevamente ahora, pero para el caso de derivada primera respecto de y luego respecto de x, derivada primero respecto de y luego respecto de z, derivada respecto de y luego respecto de y. Entonces, derivada primero respecto de y luego respecto de x, en este caso nos va a quedar 1 por coseno de y más coseno de z, o sea que va a quedar coseno de y directamente. Respecto de y respecto de z, en este caso nos va a quedar menos x por seno de y, ¿sí? Si es que estamos equivocados, no. Esto sería respecto de, esto nos va a quedar 0, esto nos va a quedar menos seno de z a secas. Y luego respecto de y, ahí sí nuevamente va a quedar como menos x por seno de y, ¿sí? Y si ahora nos fijamos finalmente las segundas derivadas parciales, pero de x respecto de x, derivada de x respecto de y, derivada de x respecto de z. En este caso la derivada de x respecto de x va a quedar 0, la derivada de x respecto de y queda coseno de y la derivada de x luego respecto de z también queda 0. Con lo cual, para corroborar el teorema de Cauchy-Schwarz, fijémonos las desigualdades que son iguales, ¿no? Las segundas derivadas. Derivada de x primero y luego respecto de y es igual que la derivada de y luego respecto de x. Y de la misma manera, ¿sí? La derivada de x respecto de z es lo mismo que si hacemos la derivada de z respecto de x. Y de la misma manera,
la derivada de y respecto de z es lo mismo que si hacemos luego la derivada de z respecto de y. Fíjense, en todos los casos se cumple dicha igualdad.